Yo soy Sebastián Salgado, soy corresponsal del canal Hispan TV. Hispan TV es un canal que tiene sede en Teherán, en Irán. Soy docente de Tafacu también, en la Tecnicatura de Comunicación Popular. Y bueno, desde hace algún tiempo hemos estado haciendo un camino dentro del periodismo por donde se comparten, o sea, muchos puntos en común. Y hay uno solo que creo que lo nuclea a todos, y tiene que ver con esto de ver a la información como un derecho. Cuando vemos a la información desde esa perspectiva nos damos cuenta como comunicadores, o sea, cuál es el lugar que cada uno nos puede llegar a tocar. Y también como es estudiante de esta casa, o sea, cuando salí acá nos tocó ser estudiantes en los 90, ¿no? Una formación un poco diferente y unas perspectivas un poco diferentes para salir a trabajar, que tienen algunos puntos de coincidencia con lo que pasa ahora. Nos tocó hacer comunicación desde perspectivas comerciales también, o sea, con ese afán de que uno se recibía y era licenciado en comunicación y quería trabajar un poco. Nos ha tocado hacer muchos trabajos a través de los cuales lo que se buscaba en algún medio de comunicación no era otra cosa más que vender un producto en pos de una pauta publicitaria. Afortunadamente dentro de la carrera después van apareciendo las oportunidades, pero no siempre se dan cuando uno cree que deben aparecer, que es generalmente cuando terminamos la carrera universitaria. Y en ese camino, donde fuimos tratando de buscar esa identidad comunicacional, nos tocó estar en diferentes lugares. En algún momento hubo una especie de bisagra, ¿no? en donde nos encontramos con la dimensión de lo que la información como derecho puede llegar a tener, y a la vez las reacciones que generan en contra. Trabajando en un canal en México, en el momento en que Telesur era un canal todavía bastante incipiente, con unos compañeros que trabajábamos allá, nos dimos la tarea y el objetivo de decir, bueno, vamos a ser los primeros que vamos a transmitir la señal de Telesur en México. México, como ustedes saben, es un país muy conservador en diferentes lugares, o sea, desde lo político, desde lo económico, que no ha necesitado de dictaduras para que todo siga de la manera que estaba desde hace muchos años. Y en un estado bastante pobre, que es el estado de Hidalgo. Ahí estamos trabajando en un canal de comunicación del estado de Hidalgo. Era un canal que estaba cumpliendo 25 años, y desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana, todavía en esa época, había barras cromáticas. Creo que no existe más, ¿no? Las barras cromáticas ahora. No había programación. Y decidimos, con otros compas, orientar una antena hacia Caracas, y por lo menos en esas 6 horas tener la programación de Telesur, y que sea la primera vez que en México se podía ver algo de Telesur. Un estado donde el 20% de la población ni siquiera habla español, hablan ñañú, hablan otras lenguas y dialectos locales. Y por la geografía, es un estado muy montañoso, a pesar de que Televisa y TV Azteca tienen copado un espectro grande, había como más o menos unos 150 pueblos chicos donde no se ve otra televisión que no sea la televisión estatal del estado de Hidalgo. Así que como para 150 pueblos, que estamos hablando de casi más de medio millón de personas, su relación con los medios de comunicación era solamente el canal estatal. Y de golpe, ahí aparecieron unos locos que le metieron un canal venezolano, multiestatal, con toda esa impronta de Telesur. El gobernador en ese momento del estado de Hidalgo era Miguel Ángel Osorio Chong. En ese momento era una persona bastante progresista. Hoy es el secretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto y ha cambiado bastante el perfil. Y el señor Chong aceptó de muy buena gana y lo puso en su informe de gobierno de que el canal se iba a abrir a nuevas maneras de manejar la información. Pero lo que causó esas 6 horas de la retransmisión del Telesur en el estado de Hidalgo, donde por primera vez esa población ñañú y de otros pueblos originarios de ahí veían por primera vez, o sea, que la gente de Honduras, de Argentina, de Bolivia, de Costa Rica, pasaban exactamente por las mismas problemáticas que ellos estaban pasando en México, y empezaban a sentirse identificados con montones de cosas que hasta ese momento no habían podido tener. Pasó a tener mucho más relevancia la retransmisión que hacíamos de Telesur en ese momento que todas las cosas que nosotros podíamos llegar a hacer dentro de la programación local. Pero eso generó reacciones políticas para las cuales no estábamos preparados todos nosotros. O sea,
Lo hicimos como un proyecto bastante inocente, vamos a decir, cambiando lo que eran barras cromáticas, que es la nada misma, ¿no? Porque las antenas tenían que quedar igual encendidas y gastaban la energía todo el tiempo. Simplemente quedaba una cosa encendida y se retransmitía eso. No todo el mundo tenía televisión y la gente se empezaba a juntar en las casas para ver un poco de la programación de Telesur. Y eso empezó a generar como movimientos políticos importantes en cada uno de estos pueblos. A nosotros nos llamó la atención, empezamos como a asistir y a contar un poco de qué se trataba el proyecto. Pero pasados pocos meses el revuelo empezaba a ser como más grande, incluso a nivel nacional, porque otros pueblos en el interior de México empezaban a pedir lo mismo, pero las televisoras estatales no estaban dispuestas a ceder a que la programación de Telesur entrara ahí. Para no ser tan larga esa parte, llegaron presiones desde el gobierno nacional para que volviéramos a las barras cromáticas, ¿sí? O sea, era preferible para la gente que tiene una visión de la comunicación comercial y de la presión que podía llegar a ejercer Televisa y TV Azteca contra un medio de comunicación que podía llegar a entrar y mostrar una manera de la comunicación y la información como derecho, y era tan grande el interés de la gente por mostrarlo, que hicieron un esfuerzo muy grande, o sea, por presiones al gobernador y demás. Todo ese grupo terminamos saliendo de ahí, pero dejamos como sembrada una semilla, ¿no? Que duró casi un año. Pero lo más importante fue tomar una dimensión de lo que este tipo de información puede llegar a generar en comunidades enteras. Y fue así que, bueno, después siguiendo un poco por ese camino, ya trabajando después en Caracas, donde nos tocó ver como realidades muy interesantes ya desde dentro de Telesur. Parte del seguimiento y el interés que habíamos tenido desde hace muchos años estaba justamente con Oriente Medio. O sea, ¿qué era toda esa región de donde la información nos llegaba tan fragmentada, de donde prácticamente es muy difícil conseguir información, vamos a decir, creíble en nuestro idioma, ¿no? en español? Y en ese contexto apareció, en el momento que estábamos trabajando en Caracas, una noticia que a mí me llamó mucho la atención, y era que Irán, ¿se acuerdan que antes del presidente Rouhani que está ahora, estaba el presidente Ahmadinejad? Tal vez a alguno de ustedes le suena, que supuestamente era un político más duro, ¿no? Que llevaba adelante la política exterior iraní de una manera particular, muy enfrentado a Estados Unidos. Y pasó algo que a mí me llamó mucho la atención. Irán, desde la revolución, como decía el compa, del 79, era un país que estaba hasta hace pocos meses bloqueado, como estaba Cuba, ¿sí? Un país que no solo a nivel mediático, sino también a nivel financiero, a nivel de intercambios culturales, y que no lo dejaban de alguna manera terminar de relacionarse con el resto del mundo. Pero sin embargo un día apareció la noticia de que Irán había logrado bajar un dron, ustedes saben que son estos aviones no tripulados, espías de Estados Unidos, y lo habían hecho aterrizar. A mí me llamó mucho la atención esa noticia, porque no era que lo habían bajado un petazo y reventaron en el avión no tripulado, ¿no? Sino que con desarrollo tecnológico lo habían hecho aterrizar en Irán, y casi que lo mostraban así a la prensa y volvían a cerrar el hangar del aeropuerto como para demostrarles, miren lo que hacemos acá, ¿no? O sea, Irán había sido un país que desde el 79 había estado aislado políticamente, aislado científicamente, aislado económicamente, y sin embargo habían logrado, vamos a decir, resolver el problema tecnológico más fuerte que le habían hecho, que era espiarlo con aviones a control remoto, y ellos habían logrado hacer aterrizar ese avión. Entonces no era poca cosa lo que estaban demostrando. En ese momento desde Telesur hicimos una propuesta de hacer una entrevista con el presidente Ahmadinejad, y para sorpresa de nosotros los que estábamos trabajando en ese momento, el presidente aceptó, cuando todavía no había hecho ninguna declaración en vivo sobre ese tema, y aceptó hacerla para Telesur. Viajó un presentador de noticias que tal vez los conocen ustedes, que se llama Walter Martínez, que tiene un programa que se llama por Telesur, que la repetición sale de 12 de la noche a 1 de la mañana. Bueno, los que lo vean en la TDA ya no pueden verlo ahora, y si quieren ahora charlamos un poco de eso. Pero el presidente Ahmadinejad aceptó bajo la condición única de que la entrevista sea en vivo. Entonces el desafío tecnológico también de sacar una entrevista en vivo desde Teherán en ese momento fue muy grande, pero decidimos aceptarla. Y bueno, la entrevista salió muy bien, terminó teniendo repercusión. O sea, el presidente Ahmadinejad hizo hasta bromas, ¿no? De que
los estadounidenses se habían olvidado ahí ese avión, a ver cuándo lo iban a venir a buscar, y fue como un doble juego estratégico donde tomamos una dimensión de por qué era que había tanto interés, ¿no?, en que Telesur en ese momento no lograra entrar en México, porque el crecimiento de pasados unos años después de que pudieran llegar a tener alianzas comunicacionales con países como Irán o tantos otros, era un desafío muy grande, era una manera de romper una realidad creada a partir de muchos medios de comunicación donde se estigmatizaba, ¿no?, a Irán como que fuera un país guerrero, como que fuera un país agresivo, como que era un país de extremistas, un país amigo del terrorismo, y cuando uno va y se encuentra ya con una realidad, con un desarrollo tan grande y con posibilidades de compartir comunicación tan importantes, bueno, el mapa mundial se va agrandando y va cambiando, ¿no? Y el mapa mundial va cambiando a partir, de alguna manera, de los desarrollos comunicacionales. Irán lo entendió eso hace bastante tiempo y fundó, la última es la cadena Hispan TV para la que estamos colaborando ahora, que es como la señal internacional en español que transmite desde Irán, pero antes había otra cadena que se llama Press TV, que es otra cadena igual en idioma inglés, y hay otra más que se llama Al Alam, que transmite a nivel internacional también en árabe, porque los iraníes no es un país árabe, es un país persa, hablan el farsi, entonces para ellos el árabe es como una señal internacional. Y afortunadamente ellos lo entendieron hace algunos años. Hoy vemos que la política hacia Irán, tal vez por el desarrollo comunicacional que ellos decidieron tener desde hace mucho tiempo, ha cambiado bastante. El año pasado sabrán que hubo acuerdos importantes donde a Irán se le quitaron montones de sanciones y pasó de alguna manera a volver a ser parte de una especie de comunidad internacional, pero lo dicen colegas de allá y comunicadores sobre todo, que nada de eso hubiera sido posible si Irán no hubiese apostado desde hace varios años antes a tener sus propios medios de comunicación, porque de esa manera la visión de Irán en el mundo y de nexo con los países latinoamericanos a través de sus señales en español puede por lo menos intentar dar su propia visión de cuál es su visión que ellos tienen de la política internacional. Entonces, bueno, desde hace unos años estamos colaborando con ellos y para ser, vamos a decir, un colaborador, un corresponsal de un canal iraní en Argentina, se imaginará que es un doble desafío, porque, digamos, hablamos de la convocatoria de esta charla, ¿no?, de realidades construidas, realidades virtuales, la construcción que hay sobre Irán en la República Argentina, sobre todo a partir de lo que fueron los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, que es un país que ha sido acusado desde pasados 15 minutos casi de esos atentados, están muy metidos en la idiosincrasia de la mayoría de los argentinos porque pasaron en un momento donde no había medios de comunicación que dijeran una cosa diferente. Entonces es muy nuevo esto de poder escuchar, bueno, ¿qué dicen los iraníes de todo esto? Es un desafío grande y nosotros nos toca como cada día trabajar con ese imaginario y lamentablemente lo conocemos muy bien. Nos ha tocado situaciones bastante desagradables en donde a la hora de entrevistar incluso a un funcionario público donde tiene ciertas responsabilidades en ofrecer información que debe ser pública, dice, no, a un canal de iraní yo no le doy declaraciones, ¿no? Y ese tipo de cosas nos hemos encontrado muy pero muy seguido. Y eso tiene que ver con un imaginario, porque es muy difícil que eso responda a alguna lógica incluso partidaria o política, porque incluso como estrategia política no parece muy adecuada. Pero en ese camino estamos tratando de hacer un pequeño aporte, colaborando con un canal que ve justamente la información como un derecho, como lo ve Telesur, como lo ven tantos otros medios, y de a poco estamos intentando hacer un aporte comunicacional que tiene que ver mucho con contar qué es lo que pasa en Oriente Medio, en idioma español. Hispan TV es el único canal que tiene una corresponsal permanente, por ejemplo, en Franja de Gaza, que no va solamente cuando hay un conflicto bélico, sino que Isabel Pérez, que vive allá, ella está reportando todos los días desde la Franja de Gaza en Palestina, ¿no? Entonces, es interesante porque es una de las zonas donde hay mayor opresión a nivel mundial, y hasta antes que estuviera Isabel no había una sola corresponsal permanente en idioma español. Y nosotros hablamos el idioma que se habla en más países del mundo. Ese desfasaje que hay entre la información y la realidad de los conflictos bélicos en el mundo hace que el aporte que se hace en este sentido es muy pero muy importante. Y como última cosa es de que
también ha servido como un puente muchas veces entre países. Ahora cuando vemos que hay un ataque tan fuerte contra Telesur, contra RT de Moscú, bueno, Hispan TV se suma un poco a esa plataforma de canales que intentan aportar información en lugares donde muchas veces faltan. Nosotros, por ejemplo, ahora estuvimos hace poco grabando, hay manifestaciones en Tierra del Fuego contra la instalación de bases estadounidenses. Estuvimos tomando allá muchísima información, que todo ese tipo de cosas no son cubiertas, muchas veces por cadenas internacionales y muchas veces por medios locales tampoco. Entonces, bueno, estamos intentando hacer este camino para que la realidad comunicacional trate de ser un poco más amplia, que haya más voces que puedan contar, y desde la plataforma donde nos toca colaborar ahora estamos tratando de hacer un aporte en ese sentido.